Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad nuevamente de podernos reunir en nuestra sesión del día domingo. Como en cada reunión, oramos dándole gracias al Señor por todas y cada una de sus bendiciones, por todos y cada uno de sus beneficios, por todas y cada una de las misericordias que el Señor tiene para con todos nosotros. Y sobre todo, gracias al Señor por su gracia, una gracia que fue derramada sobre todos nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas cosas por agradecer y por supuesto agradecemos por la vida de cada uno de ustedes, porque el Señor ha dado provisión, ha dado cobijo, ha dado alimento, y aún si el Señor lo ha permitido en cada uno de ustedes y ha movido su corazón, la capacidad de poder voltear a ver al prójimo y ayudarles en la medida de lo posible y conforme a los recursos de cada uno de nosotros. Hay pues entonces tantos motivos para agradecerle al Señor. Permítame ir directamente a la palabra del Señor. Si tiene usted su Biblia a la mano, voy a dar esta introducción a través de Proverbios capítulo 3, a partir del versículo 5 al 7, y en el libro de Salmos, Salmos 32, versículo 8, que tiene que ver con lo que el Señor ha permitido que pudiésemos elaborar el día de hoy para poder compartir con ustedes. Proverbios 3:5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Jehová y apártate del mal. El Señor te hará entender, te enseñará el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijará sus ojos. Y a manera de proclamación, nosotros podemos decir: Señor, gracias porque hoy no confío más en mí. Hoy confío en ti plena y totalmente. Ayúdame, Señor, para no basar mis decisiones y mi conducta en mi propio conocimiento y en mi propia prudencia. Dame la capacidad de reconocerte en mis caminos todo el tiempo, sabiendo que tus caminos son caminos de bien y no de mal. Ayúdame, Señor, ayúdame para no ser sabio en mi propio entendimiento, en mis propios razonamientos. Ayúdame, Señor, a entender, a comprender lo que significa el temor a Dios, el temor a Jehová, porque de esta manera yo podré, Señor, apartarme del mal y andar por caminos de bien. Tú me harás entender, tú me enseñarás el camino por el cual yo debo andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Gracias le damos al Señor. Es un pasaje muy hermoso que nos invita a una reflexión muy profunda para poder comprender el propósito
y la voluntad de Dios sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de qué significa hacer la voluntad de Dios. Y si el hacer la voluntad de Dios me permite entender y comprender los planes que Dios tiene para mi vida. Muchas ocasiones he reflexionado sobre esto. A veces he hecho comentarios, sobre todo cuando era un neófito, un ignorante en la palabra de Dios. Yo tenía expresiones como el hecho de decir: Dios no va a venir a resolverte todos tus problemas. Dios no va a venir a decirte qué es lo que tienes que hacer o cómo debes de conducirte. Pero más allá de estas reflexiones, después yo pensaba: ¿y cómo puedo yo saber que las decisiones que yo estoy tomando están conformes a lo que Dios quiere? Que están conformes a sus propósitos. Y al pensar en esto, al considerar esto de los propósitos de Dios, inmediatamente debo de reflexionar también en de que actualmente somos alrededor de 7,000 o 8,000 millones de habitantes. Y obviamente que el propósito de Dios no puede ser exactamente el mismo en todos y cada uno de nosotros. Hablo del propósito de nuestra vida, no del propósito eterno, porque el propósito eterno de Dios es que todos vengan a la luz del entendimiento, dice su palabra, y que ninguno se pierda. ¿Y qué es la luz del entendimiento? La luz del entendimiento, y aquí está otra vez, es la palabra de Dios. Y para nosotros es la palabra escrita de Dios. Y si yo llego a un punto determinado en el que tengo que tomar una decisión, no sé qué decisión tomar, tengo que llevar a cabo algo importante en mi vida y no sé qué decidir, yo debo detenerme por un instante y decir: ¿estoy yendo a la palabra de Dios? ¿Estoy meditando y reflexionando en la palabra de Dios? Esto es algo con lo que podría yo decir que me enfrento todos los días. Dios me permite o me ha permitido tener una profesión que es ser médico. Dios me permite establecer una relación con personas que en muchas ocasiones no las conozco, y algunas otras veces, como nos hemos visto en repetidas ocasiones, podría decir que nos conocemos un poco, pero realmente no les conozco. Y no son pocos los escenarios en los que ustedes generalmente, cuando tienen que tomar una decisión médica, cuando tienen que tomar una decisión para tratamiento, algunas veces me dicen: estoy orando para ver qué Dios me muestra. Yo tengo que respetar esta postura, aunque muchas veces no la comparta. Durante la semana me vino a ver una persona, un paciente, el tipo de problema que trae, creyente, y por alguna razón él me expresó en su momento que no iba a recibir tratamiento porque Dios no le había mostrado que debiera hacerlo. Y ciertamente había temor para esto. En el proceso, porque lo vi en algunas ocasiones, él optó por una medicina que no es la medicina que yo conozco, que es la medicina alópata. Él optó por otros tratamientos. Y a veces pedía consulta conmigo para traerme los estudios que le habían estado haciendo. Debo decirles de manera correcta y educada que cuando él me mostraba sus estudios, con mucho entusiasmo, me expresaba que la persona que le estaba llevando el control le decía que iba mejorando. Pero yo veía los estudios y no había ninguna mejoría, absolutamente ninguna. Esta persona tiene un familiar que es médico
y tuve que expresarle al médico, no hay ningún cambio. Él debería de tomar la decisión para recibir un tratamiento. El tiempo pasó y durante estos últimos días le vi en el consultorio nuevamente. Su enfermedad ha progresado. De hecho, traía una lesión en un hueso con el riesgo de fractura inminente. Traía complicaciones a raíz de que este proceso de enfermedad está destruyendo los huesos y esto produce una serie de cambios en el cuerpo y necesita tratamiento. Y no solo eso, la enfermedad se ha manifestado ahora en el pulmón y en el hígado. Ahora yo me tengo que preguntar, no el paciente, Señor, ¿hasta dónde debo yo de llegar? ¿Hasta dónde debo de ir? Y el Señor inmediatamente me permitía considerar que esto es como cuando los que han sido o son padres y tienen hijos pequeños, como cuando el niño quiere meter los dedos en la clavija de la electricidad. La pregunta es, ¿usted lo dejaría? Es obvio que la respuesta dice no. O que si usted tiene un recipiente en donde está hirviendo agua y el niño quiere necesariamente alzar la mano y levantar y tocar, en este caso la estufa, con el riesgo de poderse vertir el agua hirviendo, la pregunta es, usted dice, bueno, pues déjalo, ¿verdad? Que explore. Por supuesto que no. Hay una responsabilidad tremenda en el sentido de advertir. Debo decirle que yo le sugerí que debe empezar tratamiento lo más pronto posible y que eso le va a dar mejoría. Hay un escenario en el que va a mejorar. ¿Qué tanto? No lo sé y el tiempo lo dirá. Finalmente él me decía, voy a orar. Y yo le pregunto, Señor, dame entendimiento y dame sabiduría. Así empezamos con estos pasajes de los proverbios. Que el Señor pueda darnos entendimiento y que no seamos sabios en nuestra propia opinión y que el Señor mismo dice que nos mostrará el camino a seguir. El Señor dice que no me apoye en mi propia prudencia, en mis propios temores, en mis propias reflexiones. El Señor dice, yo te haré entender y te voy a enseñar. Y uno dice, ¿y cómo? A través de la palabra del Señor. Y yo oro para que este hombre finalmente pueda aceptar tratamiento. De otra manera, creo que el resultado es inevitable a corto plazo. A corto plazo. El Señor no obliga a nadie a venir a su presencia. El Señor nos muestra, se muestra a nosotros y nos habla sobre la conveniencia de tener una relación con el Señor, pero el Señor no obliga a nadie. El Señor simplemente nos muestra las cosas que son adecuadas y correctas para nuestra vida. Y el Señor quiere evitarnos muy seguramente situaciones o circunstancias que en un momento determinado nos van a producir dolor, angustia, tristeza. Ahora, esto no quiere decir que en el mundo no voy a tener nunca problemas. No, pero el Señor dice y ha prometido, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman porque yo he vencido al mundo. Pensando en hacer la voluntad, el Señor me llevó al pasaje que quiero compartirles y luego haremos una reflexión. El pasaje es Lucas, capítulo 8, a partir del versículo 19. Nuestro Señor Jesucristo está enseñando en la sinagoga y de rato viene la madre de Jesús y sus hermanos. Y este es el pasaje. Dice Lucas capítulo 8, versículo 19.
Entonces, su madre y sus hermanos, y subrayo, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él a causa de la multitud. Y se le avisó. Uno de sus discípulos fue a donde estaba nuestro Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces, respondiéndole al discípulo, le dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dos palabras. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. No se refiere a tomar decisiones secretas o específicas sobre algo. El Señor es muy claro. Los que escuchan la palabra del Señor, los que meditan en la palabra del Señor, los que reflexionan, pero no solamente son oidores, sino hacedores de la palabra. Mucho tiempo he pensado en este versículo. A veces en la soberbia de uno mismo, uno quiere ser radical y tajante, como diciendo: mira, si el Señor dijo, mi madre y mis hermanos son los que están aquí escuchando la palabra, y la madre de Jesús y los hermanos no estaban ahí escuchando la palabra. Y el Señor por eso dijo: mi madre y mis hermanos son estos. Pero no es ese el contexto, no es ese el significado. Lo que el Señor trataba de enseñar, aprovechando la situación, era la importancia de poder estar a su lado permanentemente, para buscarlo a Él, para seguirlo a Él, para aprender de Él. En Mateo 12 da un pasaje, se refiere exactamente al mismo escenario. Dice: mientras Él aún le hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo al que le decía esto, él preguntó: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Y continuó diciendo: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Permítame llevarlos a Marcos 3:31, que es exactamente el mismo pasaje. Igual, de la misma manera, dice que mirando a los que estaban ahí congregados con él, les dijo: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana. Y el punto que me gustaría compartir con ustedes es precisamente ese: el que hace la voluntad de Dios. Pareciera en ocasiones que he entendido, y luego vuelvo al mismo punto: bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Seguramente tú te habrás preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida. No sé qué haya contestado, no lo vamos a interrogar ahora, pero hacer la voluntad de Dios empieza obedeciendo lo que Dios ya dijo a través de su palabra. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Principalmente Dios dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amarás al Señor. Esa es la voluntad de Dios.
y el principio fundamental. No significa tratar de descubrir a través de algo cuál es la voluntad de Dios. Por cierto, el segundo mandamiento, como lo hemos expresado, es: llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: y en esto se cumple toda la ley, en amar a Dios y en amar a tu prójimo. Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios no significa de ninguna manera descubrir el plan de Dios para mi vida. No es lo mismo. No es lo mismo. Y esto me lleva a considerar 3 puntos. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es transmitirnos a través de su palabra la manera en que debemos conducirnos, la manera en que debemos de comportarnos, la manera en que debemos de hablar, la manera de presentarnos delante de Él, la manera de identificarnos delante de Él. Esa es una voluntad que Dios establece entre Él y cada uno de nosotros. Podemos decir que es una forma personal. Pero también hay una voluntad de Dios para toda la humanidad. No quiero que ninguno se pierda. No quiero que ninguno se pierda. Dice el Señor: y como no quiero que ninguno se pierda, he aquí que yo he derramado de mi misericordia y de mi gracia. Y esto me lleva a considerar y a recordar que Dios es soberano. Dios es el que ha decidido, pero a veces no se nos revela a nosotros. Nosotros tenemos que ir a la Escritura para que entonces podamos entender y comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y toda la palabra de Dios refleja cuál es su voluntad. De nosotros para Él, de Dios para nosotros. Pero también su voluntad nos lleva al punto de comprender y entender cómo el Señor quiere que nosotros podamos establecer la relación con todos los demás, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Si soy un hijo, ¿cómo debiera ser mi relación con los padres? Si soy un padre, ¿cómo debiera ser la relación con mis hijos? Si soy un esposo, ¿cómo debería de ser mi relación con la esposa? Si soy una esposa, ¿cómo debería ser mi relación con el esposo? Todo está en la palabra. Todo está en la palabra. Y hoy creo que para nadie es un secreto saber que vivimos en un mundo que está yendo en contra de la palabra y de la voluntad de Dios permanentemente, estableciendo leyes y normas que atentan completamente contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hacia nosotros es lo más importante. La voluntad de Dios no depende del tiempo ni del lugar. La voluntad de Dios está expresada a través de sus mandamientos. La voluntad de Dios, como acabo de señalar, es amarlo a Él por sobre todas las cosas. Deuteronomio 6:5, Mateo 22:37. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:39. Pero también en esa relación el Señor me dice en Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es para nuestra santificación. El Señor dice: ser santos como yo soy santo. Y a veces, cuando yo no conocía de la palabra y yo leía esta frase o la escuchaba, ser santos,
y crecimos nosotros y nos hablaban de los santos en las religiones y en las iglesias. Y yo pensaba que ser santo era ser como esos santos. La enseñanza del Señor es muy sencilla. Ser santo quiere decir apartarse del mal. Ser santo quiere decir hacer cosas que glorifiquen a Dios, que agraden a Dios. Ser santo es adorar y alabar al Señor y que todas las cosas que hacemos en nuestra vida sean con excelencia, como si las hiciéramos para Dios. En Éxodo 20 está un resumen de los mandamientos. No robar, no mentir, no matar, no adulterar, perdonar, honrar a los padres, etcétera. Por eso cuando yo digo, ¿y cuál es la voluntad del Señor? Está en la palabra. ¿Y qué tengo que hacer? Ve a la palabra. Atesora la palabra, reflexiona en la palabra, medita en la palabra permanentemente. No hay otra manera. Bueno, pero es que si Dios es real, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? El Señor dice que todos vengan al entendimiento, que puedan comprender y entender que no soy yo el que mando los sufrimientos, sino que muchos sufrimientos son la consecuencia de la desobediencia del hombre por haberse separado de Dios. Son el resultado del hecho de que el hombre quiere hacer su vida conforme a su propio entendimiento, conforme a las propias inclinaciones de su corazón, pero apartando la palabra de Dios de su vida. Y obviamente que eso trae consecuencias que son dolorosas, consecuencias que nos llevan a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, a la angustia. Dios dice que todos se salven y vengan al conocimiento. Dios dice, ¿quiero yo la muerte de los que hacen el mal? ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice la palabra de Dios. Por supuesto que no. Porque la palabra de Dios dice que su misericordia es para todos, para buenos y para malos. En estos segundos, siempre y cuando los malos lleguen a un punto y reconozcan que han estado en el camino equivocado y que tomen un giro de 180 grados para corregir sus caminos. Dios quiere hacer callar la ignorancia de los insensatos y hacer el bien, la voluntad de Dios. No podemos entenderla en la medida de los pensamientos de Dios. Dice el profeta, porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos y tus caminos son más altos que mis caminos. Pero Dios quiere revelarnos sus pensamientos y sus caminos a todos, particularmente a los que le buscan de verdad, a los que creen que Él es Dios, a los que han creído en el mensaje de salvación, al hecho de que ha enviado a su Hijo, llamado Jesucristo, para que ninguno se pierda, al mensaje de que el Señor quiere que un día estemos todos en su reino, por siempre y para siempre. Hay cosas que no podemos comprender o entender humanamente. Hay cosas que a pesar de leer la palabra quizás no podamos comprenderlas del todo. Pero si persistimos, si continuamos, si no nos cansamos, si no nos fatigamos,
el Señor nos mostrará, el Señor nos hará comprender cuando estemos haciendo su voluntad. No nos va a dar una indicación directa de decir, has estado haciendo esto bien, has estado haciendo esto incorrecto, no, pero su palabra nos va a marcar y nos va a dar entendimiento. No se trata de una adivinanza. No sé, pienso por ejemplo, ¿quién será el próximo presidente de la República? No nos toca a nosotros. El Señor dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos que a mí me pertenecen. Pero sí hay cosas que son su responsabilidad. Por ejemplo, nos quejamos con frecuencia de los malos gobernantes. Y creo que muy raramente podemos darnos cuenta de que el Señor ciertamente da una indicación al respecto. Y esa indicación dice orar por todos los hombres, particularmente por los que están en eminencia. Y aquí nos confrontamos todos. Vivimos en México. Si usted me pregunta si yo estoy orando por el presidente de esta república, le diría que no. Y si me estoy quejando por la manera en que está conduciendo al país, ante los ojos de Dios, ante la palabra del Señor, Él me dice que no podría porque no estoy haciendo lo que Él me indicó que hiciera. Orar por todos los hombres, particularmente por los que están en eminencia. Dice, porque esto es bueno para ustedes, para que tengan una vida sosegada, tranquila para vivir. Porque si oramos por los gobernantes y los gobernantes se convierten, y si los gobernantes tienen temor a Dios, entonces todas sus decisiones las van a basar en el hecho de considerar si están haciendo la voluntad de Dios o no. Parece imposible, pero no lo es. ¿Qué tiene que ocurrir para que el hombre, no estoy hablando de sexo, el hombre en general, pueda detenerse, comprender y hacer la voluntad de Dios? Repito, no es nada desconocido, algo que tenemos que descubrir. Su palabra nos lo muestra. En su palabra nos cita escenarios o situaciones de lo que sucede cuando el hombre deja de escuchar y de seguir a Dios. En nuestra reunión pasada hablábamos del rey Salomón, que pidió sabiduría para conducir al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Lo hizo ciertamente, pero en el proceso también se apartó de la voluntad de Dios que tenía para su vida, y se volvió un idólatra. Se volvió un hombre corrupto. Se volvió un hombre que tenía 700 esposas y 300 concubinas. ¿Cómo podemos tener una garantía de éxito sin equivocarnos? Entender la voluntad de Dios y la diferencia con una guía personal para vivir. Usted puede encender los medios de comunicación y encontrar motivadores, gente que le va a decir tu mejor vida ahora. Haz estas 5 cosas y tendrás éxito en tu vida. Considera estas cosas para que sean un hábito en tu vida y te dará excelentes resultados. Serás un hombre próspero, serás un hombre exitoso. Y todo está hablando del hombre, pero no habla de Dios, no habla del temor reverente a Dios, no habla de conocer la palabra de Dios, no habla de ahondar en la palabra de Dios, no habla de edificar sobre la palabra de Dios. Recuerde aquella enseñanza
sobre un hombre que construyó su casa sobre la roca y de otro hombre que la construyó sobre la arena. Hay mucho que decir al respecto. Y la enseñanza dice que en ambas casas, tanto la que estaba fundada sobre la roca como la que estaba fundada sobre la arena, estuvieron expuestas a las inclemencias del tiempo. Y vino lluvia, viento, ríos y azotaron contra esas casas, y la que estaba fundada en la roca prevaleció, pero la que estaba fundada en la arena se destruyó. Grande fue su ruina, dice la palabra. Las pruebas eran las mismas, pero lo que estaba sobre la roca se mantuvo. Y eso es el mensaje para nosotros, sobre qué estamos parados hoy. ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está nuestra confianza? Si su confianza no está en el Señor, si Cristo no es la roca sobre la cual tenemos fundado nuestro hogar, cuidado, porque estamos fundando sobre la arena. Y cuando vengan las pruebas, se puede derrumbar completamente. No es una guía personal. No dice si debo aceptar un trabajo o no debo aceptar un trabajo. Si debo invertir o no debo de invertir. ¿Quién será mi esposa? ¿Cómo la voy a escoger? Bueno, Dios no va a venir seguramente a darte una palabra exactamente para decir, mira, esa es la persona, aunque hay algunos testimonios de personas que dicen que Dios les mostró exactamente el escenario. Pero en términos generales, en el común de todos nosotros, lo que Dios sí hace es darnos su palabra. En su palabra vienen los principios bíblicos. Joven, si te vas a casar, el Señor te anima y te orienta y te dice en su palabra que sea preferentemente una mujer temerosa de Dios. El Señor te dice que no hagas yugo desigual porque vas a tener problemas y va a ser muy difícil. El Señor te da a través de su palabra sabiduría, consejos, circunstancias, pero no te va a decir de manera específica lo que debes hacer. Pero sí las cosas que debes de buscar conforme a la palabra de Dios. Y lo que busques conforme a la palabra de Dios, encontrarás que lo que está buscando debe de estar alineado con la palabra de Dios. Y entonces sabrás que ese es el camino para entender la voluntad de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para tu casa, la voluntad de Dios para nuestra sociedad. De no ser así, nos estamos exponiendo a las inclemencias del tiempo y el resultado puede no agradarnos. Romanos 12, 1 y 2, Pablo está hablando y está diciendo, no se conformen a este siglo, no se conformen a las circunstancias, no se conformen a lo que ven y a lo que el mundo les ofrece, sino antes sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento tiene que ver con desear y entender la voluntad y la mente de Cristo. Y si nosotros empezamos a renovar nuestros pensamientos con la palabra del Señor, si nosotros empezamos a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, entonces vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, en donde dice, por cierto, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena? ¿Por qué es agradable y por qué es perfecta? Porque les va a traer paz. Paz aún en medio de las aflicciones. Jesús lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón.
Crean en mí. Crean en mí. Renovar mi entendimiento implica meditar en la palabra todos los días, reflexionar en la palabra todos los días, estudiando la palabra de Dios todos los días y dejarme de cosas que pueden distraerme. Repito, no tengo nada en contra muchas personas que expresan de manera muy ligera cuando dicen Dios me dijo, pero si la persona no continúa y dice Dios me estaba yo leyendo un pasaje de la Biblia que tiene que ver con esto, entendí el contexto y exactamente lo que estaba yo leyendo me trajo paz. Creo que esa es la manera en que Dios generalmente habla. Dios sigue hablando hoy. Algunas personas los hará de manera audible. A veces cuando analizamos la vida de estas personas, descubrimos que ni siquiera están en la palabra y entonces yo podría pensar, bueno, ¿qué voz están escuchando? La voluntad de Dios no es una lista puntual de las cosas que debo de hacer. La voluntad de Dios es una dirección para nuestras vidas. La voluntad de Dios es vivir apartados del mal. La voluntad de Dios es saber que aunque estoy en el mundo, no le pertenezco al mundo. La voluntad de Dios es saber que yo puedo escuchar su voz. La voluntad de Dios tiene que ver con el amor hacia los demás y con el servicio a los demás. Y esto llevará a la persona indefectiblemente a tomar decisiones libres y sabias. Es necesario que esto sea así para no confundir mis deseos con la voluntad de Dios. Puede que yo me sienta bien con determinadas decisiones, pero si a la luz de la palabra estas decisiones no están alineadas, yo debo detenerme, reflexionar, pensar, considerar si esto es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios, escuchando a otros hermanos que tienen la misma coinonía conmigo. La voluntad de Dios no debe confundirme con la situación de tener miedo para equivocarme al tomar determinadas decisiones con la dirección divina, con los principios divinos. Dios nos da la verdad liberadora. Dios permite que a través de su palabra yo pueda hoy obtener libertad. Mas no uséis la libertad para pecar, como dice Pablo. Puedo encontrar las razones del Señor particulares, individuales y generales para mi casa, para mi familia. Y no estamos solos. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos permanentemente, para guiarnos. Y esa guía debe de ser agradar a Dios. No uséis, dice Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, es que se aparten del mal y que hagan la voluntad de Dios. Y continúa diciendo, Primera de Tesalonicenses 4:3, y que se aparten de la fornicación. Tiene que ver tanto desde el punto de vista de la idolatría como de la sexualidad. Y que cada uno de nosotros, continúa diciendo, Primera de Tesalonicenses 4:4, que cada uno de vosotros tenga su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios.
Dios tiene un propósito para nuestra vida. Si usted tiene que tomar decisiones, el Señor nos invita para escudriñar en su palabra, para buscar en su palabra. Y créame que en un momento determinado el Señor le va a mostrar la decisión que debe de tomar. Una decisión que va a estar basada y fundamentada en el hecho de saber que sus decisiones están alineadas a la palabra del Señor. No de una manera sobrenatural, sino sobre una sabiduría bíblica y libertad. Termino con el Salmo 32, acerca de entender la voluntad de Dios. Salmo 32, 5 dice: mi pecado te declaré. Este es el primer paso. Reconocer ante Dios que soy un pecador. Y que al ser un pecador estoy apartado de la voluntad del Señor. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi maldad. No encubrí mi iniquidad. Continúa el salmista diciendo: dije yo, confesaré mis transgresiones. El segundo paso: ir delante del Señor, mostrar arrepentimiento sincero. Y cuando dice confesaré mis transgresiones, reconocer y decir: Señor, solo contra ti y únicamente contra ti he pecado. Y continúa diciendo el Salmo: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la respuesta del Señor cuando nosotros vamos a su presencia y reconocemos en todo aquello que hemos fallado. El Señor perdona nuestra maldad. Salmo 32, 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Es decir, una vez que yo he comprendido mi situación, una vez que yo he ido delante del Señor para decir: Señor, perdóname, una vez que he confesado que he estado apartado de Él, una vez que yo reconozco que el Señor me ha perdonado, una vez que yo puedo reconocer esto, entonces, dice la palabra del Señor, oraré en todo tiempo. Y vea el resultado. Oraré en todo tiempo que yo pueda encontrarte a ti, oh Dios. Y ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a mí. Es decir, las circunstancias de la vida no me van a rebasar, no me van a hacer sentir sofocado, no me van a hacer considerar que estoy en un punto sin salida y que no encuentro la solución. El Señor va mostrando a través de su palabra paso a paso. Y continúa diciendo el salmista, Salmo 32, 7, Señor, tú eres mi refugio. No hay otro. Permítame decirle que no hay otro. Aunque usted quiera buscar muchas figuras humanas, no hay otro. Solo hay alguien que es nuestra roca, nuestra salvación, nuestra torre fuerte, nuestra roca eterna. Y no solo eso, dice: me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Es decir, que en el proceso el Señor va a traer a mí cántico nuevo para dirigirme a Él. Y luego el Señor me hace una exhortación y me dice: y además, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que por lo tanto han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas una persona sin entendimiento. Ora a Dios
porque el no hacerlo, Salmo 32:10 dice, muchos dolores habrá para el impío. ¿Quién es el impío? Aquel que no quiere saber nada de Dios, aunque haya tenido noticias de Él, no quiere saber nada de Él. Que dice, no, en este momento estoy muy feliz, muy tranquilo con mi vida, nada me preocupa, nada me aqueja, nada me aflige. Muchos dolores habrá para el que se aparte del Señor, mas el que espera la misericordia y la gracia del Señor, mas el que espera en Jehová, le rodeará la misericordia. Termina diciendo el salmista, quizás yo no sea muy expresivo, pero dice, alégrense, alégrense, alégrense en Jehová, gócense. Gócense y alégrense y canten, canten, canten con júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Esto es lo que ocurre cuando confiamos y obedecemos la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente fin de semana y si Dios lo permite, aquí los esperamos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.